Tengan ustedes una muy buena jornada. Mi nombre es Mauricio y quería hacer un pequeño video revisando algunas cuestiones de la vía visual que durante mucho tiempo hemos pasado de largo. Durante mucho tiempo no hemos enseñado a nuestros alumnos sobre la complejidad de la vía visual y de lo maravilloso que es esta vía. Y a partir de ahora yo no voy a hablar de la vía visual, voy a hablar de las vías visuales, porque no hay una sola. La vía visual participa en infinidad de funciones además de la percepción de los objetos. Entonces, por supuesto, la vía que nosotros siempre enseñamos es la vía visual propiamente dicha o de la percepción visual. ¿Bien? La típica y clásica vía óptica. Pero también la vía óptica o vía visual tiene una relación directa, estrecha y mucho más arcaica con el hipotálamo. Hay un haz denominado retino hipotalámico. El hipotálamo como centro regulador neuroendocrino, neurovegetativo, de la ingesta, centro del hambre y la saciedad, debe enterarse dónde se encuentran los alimentos, debe enterarse dónde se encuentran los agresores para desencadenar el sistema nervioso autónomo, haz retino hipotalámico. Hay una tercera fase de la vía óptica en la cual el sistema de la retina está en relación con los músculos extraoculares, con los orígenes reales de los pares craneales oculomotores para poder coordinar el movimiento con la imagen. Entonces, tengo una vía visual en relación con la coordinación oculomotora. A través de la retina y el cuerpo geniculado del tálamo, me voy a conectar con los orígenes reales del tercer, cuarto y sexto par. Hay una rama de la vía visual que está en relación con la activación del reflejo fotomotor, ¿bien? Para los procesos de midriasis y miosis. Y hay una quinta vía visual en relación con el sistema descendente extrapiramidal para la coordinación visual y los músculos del cuello, al que denominamos haz, óculo, céfalo, giro. Estas vías visuales tienen todas el mismo origen. Nosotros siempre le hemos dicho que la vía visual comienza en los fotorreceptores, conos y bastones de la retina. Sí y no. La vía visual comienza antes. La vía visual comienza en lo que llamamos campo visual. El campo visual es la porción de la realidad que es percibida por la retina. Y no hay un campo visual, hay tres campos visuales. Hay un campo visual monocular, campo visual del ojo izquierdo, campo visual del ojo derecho. Y hay un campo visual binocular, en la que se diferencia del monoocular, porque este campo visual binocular o consensual percibe la visión tridimensional. Cada campo visual monocular solamente ve en dos dimensiones, no ve en profundidad. El campo visual binocular es el que me permite ver en tres dimensiones. Cada uno de estos campos visuales se divide en cinco partes. Un campo visual central o macular, en la cual directamente
Los rayos de luz impactan en la fobia. En realidad el término correcto, más que macular, porque la mácula corresponde a la coroides, sería fobiolar. Este campo visual central impacta en la fobia central y es lo que me daría el detalle de la imagen. Y luego tengo un campo visual periférico, percibido por la retina periférica. Este me da el campo visual para la percepción del contexto. Siempre le hemos enseñado que el campo visual se divide en temporal y nasal, que cruzados impactan las retinas nasal y temporal opuestas. Bueno, el campo visual tiene 4 cuadrantes: temporal, nasal, frontal y maxilar. Son 4 cuadrantes. Bien, fíjense que el campo visual nasal se estrecha por la pirámide nasal. El campo visual temporal es más abierto. Campo frontal y campo maxilar son los campos inferiores. Estos son percibidos por la retina periférica. Bien. Ahora sí vamos a ingresar a través de la pupila, pasando por cristalino, a nuestros receptores de la imagen. La vía comienza en un receptor. Esos receptores, clásicamente, los conocemos como conos y bastones. ¿Qué ve el cono y qué ve el bastón? Bueno, esta es otra de las cosas interesantes. El cono y el bastón no ven imagen detallada, no ve color, no ve detalle. El cono y el bastón lo único que percibe son puntos de luz. El cono percibe puntos de luz y el bastón percibe puntos de oscuridad. Antiguamente decíamos, los conos son para la visión diurna y el bastón para la visión nocturna. Bueno, ese concepto de diurno y nocturno es un concepto que antes de la luz eléctrica, ¿bien? Digamos, al cono no le interesa si la luz viene del sol, de una lamparita, de una vela. ¿Qué ve el cono? El cono lo que percibe son fotones. Por lo tanto, el cono sirve para la visión fotópica. Absorbe fotones. Y el bastón para la visión escotópica. Escotoma quiere decir mancha negra. Entonces no es visión diurna y nocturna, es fotópica y escotópica. Puntos de luz, puntos de oscuridad. Siguiendo dentro de nuestra retina, vamos a encontrar la primera neurona, que es la célula bipolar, y la segunda neurona clásica, que es la célula ganglionar. Pero sabemos que no son las únicas células. Hay células a máquinas horizontales, células de Müller, que van regulando la actividad de descarga de estos conos y bastones. Muy bien. Por lo tanto, primer concepto. En la retina no se forma la imagen, sino es una cuestión binaria. Y claro, como le hemos enseñado, la retina nasal percibe el campo visual temporal, la retina temporal percibe el campo visual nasal y el campo visual frontal impacta en la retina maxilar y el campo visual maxilar en la retina temporal. ¿Bien? Pues como los que se cruzan el quiasma son retina nasal y temporal, bueno, entonces ha quedado clásicamente esa denominación. Muy bien, volvemos a cruzar los campos visuales, ¿sí? Porque los rayos de luz se cruzan. Desde nuestra segunda neurona va a partir un axón que va a terminar en donde todo se divide, en donde estas 5 vías se van a dividir. Tendremos que llegar a una tercera neurona
Y ahora vamos a ver qué especial que es esta tercera neurona, que es el geniculado lateral del tálamo. La tercera neurona de todas las vías aferentes conscientes es el tálamo. Bien, y ahí clásicamente la información desde la retina emerge por la papila, surca el nervio óptico, llevando fibras de la retina temporal y la retina nasal del ojo homolateral. Luego, en el quiasma van a pasar dos cosas. En el quiasma óptico, las fibras de la retina, clásicamente de la retina nasal, cruza la cintilla óptica opuesta, pero en este momento, estas fibras que se cruzan formando el quiasma óptico, van a dejar fibras que se introducen directamente al hipotálamo. Atrás del quiasma tenemos hipotálamo. Y ahí tengo el haz retino hipotalámico. Las fibras del quiasma óptico están directamente relacionadas, algunas de ellas, con centros reguladores hipotalámicos, antes que llegue al geniculado, antes que llegue a la corteza. Ya tengo entonces el haz retino hipotalámico, que es muy arcaico, es muy viejo, y permite las descargas hipotalámicas neuroautónomas, neurovegetativas, neuroendocrinas, relacionadas con la imagen. Bien, las fibras provenientes de la retina temporal siguen su camino para formar la cintilla óptica homolateral. Por detrás del quiasma óptico, la cintilla óptica lleva fibras de la retina nasal del ojo contralateral y fibras de la retina temporal homolateral. Bien. ¿Qué llevamos acá? Llevamos puntos de luz, puntos de oscuridad. Y ahora vamos a llegar a la tercera neurona, que es el geniculado lateral del tálamo. ¿Qué va a ocurrir en este geniculado? El geniculado recibe información punto a punto de la retina. La parte lateral del geniculado recibe información de la retina lateral. La parte medial del geniculado recibe información medial de la retina. La parte superior del geniculado, superior de la retina. Inferior del geniculado, inferior de la retina. Recién aquí se arma la imagen. Hay un dibujo muy interesante que no es muy conocido, no es muy popular. Yo lo encontré buscando libros y archivos de mi padre. Mi padre era oftalmólogo, y alcancé a encontrar en un libro de neurooftalmología una imagen que fue para mí muy particular. Cuenta qué pasa en el geniculado. El geniculado está formado por 6 capas de neuronas, igual que la corteza. Esas capas se dividen en 2 grupos. La capa 1, la capa 4 y la capa 6 recibe información contralateral, o sea, del ojo contralateral. La capa 2, 3 y 5 recibe información ipsolateral. A su vez, estas capas de neuronas del geniculado se dividen en 2. Información y neuronas parvocelulares y porción magnocelular. Lo interesante es que la capa parvocelular del geniculado es el que me va a dar el color, la textura, la forma y el detalle fino de la imagen. La imagen no se arma en la retina, se arma en el geniculado. Y la porción magnocelular del geniculado me da el movimiento, la estereognosia y la profundidad de la imagen. A su vez, estas neuronas se dividen en simples, complejas e hipercomplejas. Recién aquí se arma la imagen, pero como la percibe la retina, por lo tanto la imagen se arma al revés. Lo de arriba abajo,
lo de abajo arriba, lo de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Sería dificilísimo, muy complicado poder movernos viendo todo al revés. Pero aquí se arma la imagen. Y el geniculado, ahora sí, enviará la información a la última neurona, a la cuarta neurona de mi vía visual propiamente dicha, que es la corteza calcarina, que es la cara interna del cerebro a nivel de la corteza calcarina, y ahora la imagen sí da vuelta. ¿Bien? De la parte baja del geniculado a la parte alta de la calcarina, de la parte alta del geniculado a la parte baja y viceversa. Este haz se llama haz genículo calcarino o radiación óptica o brazo retrolenticular de la cápsula interna o tapetum, que es el techo de la prolongación occipital del ventrículo lateral, o radiación talámica posterior. Todo para decir lo mismo. Haz genículo calcarino. La vía óptica clásica termina en los dos labios de la corteza calcarina, pero en realidad hay un paso más, porque aquí veo los objetos, acá percibo los objetos, pero los percibo de una forma muy primitiva. Recién el reconocimiento cognitivo del objeto deberá viajar de la corteza calcarina al lóbulo frontal del cerebro, a la corteza prefrontal, a través de un haz llamado haz occipito frontal o cintilla longitudinal superior. Y recién cuando la imagen, ya formada en la corteza calcarina, llega a la corteza prefrontal, ahí la imagen toma forma y toma coherencia para el ser humano. No veo un cilindro de color negro, ahora veo un lápiz. Tengo el reconocimiento simbólico del objeto. Y ahí es cuando la imagen se torna consciente, se torna coherente y tiene un contexto. Esa es la vía visual propiamente dicha o de percepción de los objetos. Bien, ya tengo entonces sistema retino hipotalámico, tengo sistemas de la vía visual propiamente dicha. ¿Qué pasa con las otras vías? En el mesencéfalo voy a encontrar origen real del motor ocular común, origen real del nervio patético, formando la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, y a nivel del piso del cuarto ventrículo, en la eminencia teres, origen real del sexto par. Entonces, conos bastones, células bipolares, células ganglionares, geniculado lateral, a través del brazo conjuntival, llego al mesencéfalo y en forma cruzada dejo mis fibras en el origen real del tercer par, origen real del cuarto par, origen real del sexto par. ¿Bien? Y ahora esta imagen formada en el geniculado va a ser coordinada a través de los pares craneales oculomotores y los movimientos consensuales coordinados de los músculos extraoculares. En el mesencéfalo, en la sustancia gris periacueductal asociada al tercer par, tengo el núcleo fotomotor de Edinger-Westphal. Este núcleo fotomotor es un núcleo parasimpático. Por lo tanto, de mi tercer neurona, que es el geniculado lateral, parte un haz a la sustancia gris periacueductal, al núcleo fotomotor de Edinger-Westphal, para que a través del tercer par deje mis fibras preganglionares en el ganglio ciliar y las fibras postganglionares llegarán a los músculos del iris, principalmente al músculo constrictor de la pupila, porque parasimpático, produciendo miosis. Y por último, del geniculado parte otro haz
que se introduce también en el brazo conjuntival, pero termina en el tubérculo cuadrigémino anterior, o núcleos del techo, o placa tectal. Este cuadrigémino anterior es un núcleo motor extrapiramidal, del cual va a descender un haz llamado óculo cefalogiro, que concluye en la motoneurona gama de los segmentos cervicales de la médula espinal para poner en contracción los músculos rotadores del cuello. Así, cuando un objeto se traslada en forma lateral y se pierde en el campo visual, la rotación del cuello permite la búsqueda de ese objeto. Óculo, céfalo, giro. Bien, esto es lo que queríamos comentar sobre las particularidades de más allá de la vía visual. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.